en este equipo. Entonces, empezamos hoy con la guía 5 del módulo 9, Universo Natural, ¿ok? Y dice así, pregunta número 1. Dice, relaciona los conceptos según corresponda. Primero vamos a ver el video, ¿ok? Mm, vamos a... Tipos de erosión. Como ya pudiste aprender en el video anterior, la formación del relieve comprende dos procesos, uno interno y otro externo. Por ejemplo, una vez que se va formando una montaña o un volcán, estos no dejan de modelarse y configurarse por acción del agua, viento o el hielo. A estos procesos de modelado del relieve se les llama erosión. ¿Pero qué es la erosión? Es un proceso de modelado del relieve que comienza con la meteorización de las rocas, el desgaste por la acción del agua, el viento o el hielo, el transporte de dicho material y la posterior depositación de esos fragmentos en otro sitio. A continuación lo explicaremos más a detalle. Todo comienza cuando las rocas que conforman al relieve sufren de los efectos del clima. Después de que las sierras o montañas son expuestas al calor del sol y al frío de la noche, sus materiales a la larga comienzan a experimentar una desintegración y una descomposición. A pesar de que las rocas parecen ser muy resistentes a los efectos del agua, de lluvia, los ríos, el hielo, el sol y el viento, ocasionan efectos físicos y químicos considerables. Incluso, las raíces de los árboles y plantas tienen un efecto físico sobre las rocas, y a eso se le llama meteorización biológica. Una vez que las rocas del relieve empiezan a descomponerse y a desintegrarse, entra en juego a la par la acción de la lluvia, el viento o los ríos, los cuales actúan como agentes erosivos, desgastan los materiales, los transportan y depositan en otro sitio. Un claro ejemplo de esto es cuando los ríos y riachuelos encontramos esas rocas ovaladas llamadas cantos rodados, las cuales han sido arrastradas y depositadas por la acción del río. A continuación, te presentamos algunos tipos de erosión. Erosión pluvial. Es originada por la acción del golpeteo de las gotas de lluvia sobre las rocas. Este tipo de erosión se incrementa en lugares desprovistos de vegetación. Erosión fluvial. Los efectos que pueden generar el agua de los ríos pueden ser importantes, ya que puede arrastrar desde pequeñas partículas de arena hasta grandes rocas. Erosión marina. Así como la acción de los ríos, el mar y su composición química generan un desgaste y arrastre considerable en los continentes. Las principales zonas que se van afectando son las costas, formando acantilados. Erosión kárstica. Este tipo de erosión está precedida por una meteorización química y ocurre cuando la roca caliza, compuesta de carbonato de sodio, es disuelto por el CO2 que contiene el agua, formando así estalactitas y estalagmitas que podemos observar en las grutas. Erosión glacial. En las latitudes cercanas a los polos, en donde el frío es intenso, el avance y retroceso de los enormes casquetes polares fragmentan y arrastran las rocas de las montañas. Erosión eólica. El viento también es un agente erosivo importante, ya que su fuerza es capaz de levantar arenas que lijan y desgastan rocas frágiles, dándoles formas muy características. Erosión biológica. Las raíces de los árboles y plantas pueden ocasionar la descomposición y fragmentación de las rocas. Erosión antrópica. El ser humano se ha convertido en un considerable agente erosivo, capaz de modificar el paisaje con dinamitas, máquinas excavadoras y taladros, como en las minas a cielo abierto.
Organizar tu trabajo no tiene por qué. Y ahora sí, pregunta 1. Ser un caos. Pregunta 1 dice, relaciona los conceptos que corresponden. ¿Quién me ayuda a leer el concepto A? Por favor. Yo creo que el concepto 1, Ajá, el A. el desgaste de suelo y roca produce fragmentos que se depositan como llanuras de aluvión. Ok, ¿con cuál iría ese? A ver, váyanme ustedes diciendo, ¿fluvial, biológica o marina? O a El lo mejor no fluvial. va. ¿Cuál? Con la 1, Con la Bueno, B. una el fluvial. Ok, pues ahí. 1A, fluvial. ¿Quién me ayuda a leer el B, por favor? yo, profe. Dice B, destrucción de raíces y plantas por bacterias, animales rudimentarias y rodeadoras. Ese iría con la B. Con la B, con la 2, biológica. Sí. Biológica. ¿Quién me ayuda a leer el C? Yo leo. C. Oxidación y corrosión de materiales metálicos, principalmente profundización de baño en paredes, relacionada a construir cañones y quebradas. Arroz de materiales ligeros, acumulación local alfureras con la No, nomás era leer el C. Este, A. el C. Es que acá en la guía, profe, no viene separado como la D y la E. Ah, ok, es uno completo. Sí. Ah, ok. Ah, pero sí son, es que miren, C es oxidación y corrosión de materiales metálicos, principalmente. y- ok. A ver. Entonces era A, B, Tenemos, C y D. O sea, es que miren, esta era uno solo, ¿no? Oxidación y corrosión de materiales metálicos, principalmente profundización y daño en paredes laterales, hasta construir cañones y quebradas. Y la última respuesta, que es la que va con el que es de Marina, es, es arrastre de materiales ligeros, acumulación local, hasta formar albúferas o lagunas. Ese sería el de Marina. Entonces, quedaba ahí, es 1A, 2B, 3E. ¿Sí tienen ustedes en su respuesta esa? Sí. no, bueno, El, es que aquí dice bueno, tenemos 3, fluvial, biológica y marina. Y Ah, luego en los conceptos nada más tenemos A, B y C. Y de ahí ya no aparece la D. ok. Ponle las letras, o X, Es donde que dice nada más las letras profundidad, no ponle la vienen, D, pero sí, y sí en viene arrastre todo. ponle la E, Ajá, Sí, ya. nada más a completar ahí con las letras, ¿ok? Y sería ¿sí? Para que se, 1A, 2B y 3E. 3E. Ajá. Miren, déjenme que se lo- sería a partir de arrastre de materiales ligeros acumulados local hasta formar albúferas o lagunas. miren, se los voy a poner con colores, ¿ok? Con Entonces colores. sería D, A, B, C y D, no E. sí. No, la letra que le pongan no es relevante, ¿ok? No, no afecta nada. Pueden ponerle cualquier otra letra, ¿sí? Eh, nada más que relacionen el concepto con la definición correcta, ¿sí? Sí. La fluvial es el desgaste que se hace en el suelo por la lluvia, ¿sí? ¿Cuál sería la biológica? A ver, La destrucción de raíces y plantas por bacterias, animales rudimentarios y rodeadoras.
Ok. Y la marina sería con la de que se arrastre de materiales ligeros, acumulación local hasta formar albúferas o lagunas, ¿ok? Entonces, no importa las letras que le pongan, nada más que relacionen bien los conceptos uno con el otro, ¿ok? Ok. Vamos Es que, no, es que se confundieron, profe, no saben dónde termina la C, dónde empieza la D y dónde empieza la E. ok. Bueno. Me- ah, La C termina en principalmente, ¿no? sí, Y luego empieza la D, que termina en quebradas. está bien. Ok, ya. Listo. ¿Qué? Subrayenlos, pónganlos ahí, enciérrenlos o como ustedes gusten. Vamos, Pregunta 2. Dice, ¿a qué se le debe la capacidad de conducción eléctrica a los metales? Peso molecular, densidad, falta de estructura o estructura atómica. ¿Cuál creen que sea la respuesta? La 4. La 4. Estructura atómica. Sí. Estructura atómica de la materia. Es la disposición que presentan los elementos. Es la disposición. Es la disposición que presentan los elementos más pequeños que la conforman. Átomos, electrones, protones, neutrones, núcleos. Y tienen las propiedades de cada uno de los materiales. Antes de avanzar, ¿me pueden decir con sus propias palabras cómo, cómo definirían materia? La materia es como el objeto. El objeto, ¿ok? ¿Qué más? Algo que es físicamente tocable, que tiene cuerpo, que tiene masa. Algo que es físicamente tocable, que tiene cuerpo, que tiene masa, ¿ok? ¿Qué más? Ajá, muy bien, eso lo de masa está muy, muy bien. ¿Qué más? Algo que se puede tocar, o sea, Algo que la puede tocar. materia es que se puede tocar. ¿Sí? ¿Qué más? Todo lo que ocupa un espacio. Todo lo que ocupa un espacio, ajá, que tiene un volumen. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. O más bien, ¿qué cosas no serían materia? ¿Qué cosas no tienen materia? Como el Sería como, aire, el agua tiene materia al menos de que esté encerrada en algo. Pues se Eh, supone que la materia es sólida, líquida y gaseosa, ¿no? ajá, entonces Ah, no. el aire sí es materia, el agua también es materia. Nada más que acuérdense que la composición depende de qué tan separadas están una molécula de otra. Entonces, cuando están todas muy juntas, es lo que nosotros conocemos como sólido. Cuando están medianamente separadas, es lo que conocemos como líquido. ¿Sí? Acuérdense, el líquido sí tiene volumen y sí se puede tocar. Y el volumen de un líquido pues va a depender del espacio en el que lo confinamos, ¿no? Pero, a ver, ustedes díganme, ¿la luz sería materia? No. no, el sonido tampoco. El sonido tampoco, exactamente. La luz no es materia, el sonido tampoco, porque como dijeron algunos, las dos características principales de la materia es que tienen masa y que tienen volumen. ¿Sí? Es la luz no tiene no abarca un espacio. ¿El qué, perdón? Que la luz no abarca un espacio. No, la luz no tiene masa, no tiene un espacio. eh, y pues no se puede tocar, ¿sí? Esa la luz no es materia, el sonido tampoco es materia, el calor, el calor tampoco es materia, ¿ok? Entonces, todo lo que es energía no es considerado materia porque no tiene masa y porque no tiene un volumen, ¿sí? No abarcan, no tienen un espacio, no ocupan un espacio. Entonces, la estructura atómica de la materia es la disposición que presentan elementos más pequeños que la conforman. Átomos, electrones, protones, neutrones, núcleo. Y que define las propiedades de cada uno de los materiales. ¿Sí? En este caso,
los materiales que son metales, que por lo regular son sólidos. Ahí hay alguno que otro ¿se acuerdan cuál era uno de los metales que no era sólido? A ver si traen ahí su tabla periódica. ¿La vamos a poder llevar al examen, la tabla periódica, profe? Déjame, eh, pregunto, ¿sí? Muy importante eso, ¿eh? Porque ahí puedo apuntar una guía. Ay, no. No empieces, Mario. ¿No quieres que nos tachen de copiones? No, ¿verdad? Eso no pasa. Claro que no. No, Mira, sí. Y ya cuando termines, Mario, nos la pasas a todos. Sí, le dicen que sí pueden llevar, pero pues no le apunten nada, ¿ok? Nomás la pura tabla periódica. ¿Ah, sí la podemos llevar? No sé, acabo de preguntar, a ver qué me dicen ahorita. No. Dice, ¿qué nombre recibe la materia que no es uniforme en su composición y sus propiedades o sus partes? Y aquí tenemos que es la respuesta 1, heterogénea. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el cuadrito este que dice una mezcla heterogénea es? Yo ahí se lo alcanzo a leer. ¿Ok? Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. ¿Ok? Ejemplo de mezclas heterogéneas: Agua y aceite. agua y aceite, cereal con leche, ¿sí? Ensalada. Ensalada, la ensalada también es una mezcla heterogénea. ¿Cuál otra? El café. El café, No. no, porque cuando ya lo revolvemos bien, se convierte en una mezcla homogénea. No podemos ver la diferencia entre, incluso si le echamos café, leche, azúcar, pues, y lo revolvemos bien, no podemos volverlos a separar, ¿sí? Entonces Ok. ahí, aquí en bebida carbonatada, pues si la bebida y el hielo los vemos como dos componentes diferentes, pues sí los podemos separar y podemos identificar en dónde está cada uno, ¿no? Acuérdense, la heterogénea es la que los componentes de esa mezcla se pueden visualmente separar. se pueden separar y aparte visualmente se puede identificar en dónde está uno. Por decir, un pastel, a diferencia de una ensalada, ¿sería heterogéneo o homogéneo? ¿De qué sabor? El puro ¿De qué pan, sabor? el puro pan, Mario, el puro pan. El puro pan es homogéneo, ¿no? De Sería, Puede chocolate separar, de vainilla. sería homogéneo, ¿no? Porque la porque no harina, puede separarse. exactamente. Y aparte, pues tampoco podemos identificar en qué parte está la leche o la harina, los huevos o lo que sea que le hayamos puesto, ¿no? Muy bien. Vamos a, hoy, vamos a continuar con lo que sigue. Pregunta número 4 dice, ¿a qué estado de agregación de los cuerpos corresponde la característica en la que las moléculas se encuentran unidas mediante fuerzas de cohesión? El sólido. ¿Sólido? Muy bien. Y aquí miren, lo que decía hace ratito, creo que lo comentaba Mario, están Ah, yo lo estos, dije. que los estados de la materia, Ah, sí. líquido, gaseoso y plasmático, ¿ok? Son 4. El estado sólido es cuando las moléculas están todas muy juntas, muy compactadas, hay mucha cohesión entre una y otra. El estado líquido, no tanto como el estado sólido. Sí, siguen estando juntas, pero no tanto. Y el estado gaseoso es que están muy dispersas, ¿ok? ¿Y el coloide? ¿Mande? El coloide, profe. Ah, caray. ¿Eso qué? Ahí dice. Sí. También es un estado. Estado de la República. Ay, María. No, es un estado. De la Aquí materia. dice. Ajá, exacto. Eso. ¿Qué es coloide, profe? A ver, Parece enfermedad de por allá. Ay,
Ay, No, Mario. el coloide no es un estado de la materia, ¿sí? Es un tipo de mezcla. Ah, ok. Un tipo de mezcla de partículas muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? Ah, Eh, perfecto. Microscópicas. Ok. ajá, sí, es un tipo de mezcla de partículas muy, muy pequeñas dispersas en otra sustancia. Por ejemplo, la gelatina, Ah, ok. una nube, espuma de jabón, ¿sí? Entonces, no es un estado de la materia, es un tipo de mezcla más bien. Ok. Eh, Gracias, profe. nada. 5. Dice, ¿cómo se llama la fuerza que mantiene unido a los electrones y que tiene diversas intensidades en su fuerza y unión? Y aquí tenemos la 3. Dice, es un enlace. Enlace. Vamos a ver el video, ¿ok? Ok. Mútenos a todos. Alumnos, bienvenidos. En este video revisaremos algunos tipos de enlaces químicos, el iónico y el covalente. Enlace químico. Un enlace químico es la unión que se establece entre dos átomos o grupos de átomos por medio de sus electrones de valencia, los que se sitúan en el último nivel de energía, el más lejano al núcleo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los átomos se unen? Porque mediante esta unión buscan una estabilidad energética basada en la regla del octeto o dueto. Esta consiste en que los electrones se transfieren o se comparten de manera que los átomos adquieran una configuración de gas noble. Enlace iónico. El enlace iónico se forma transfiriendo uno o más electrones de valencia de un átomo a otro. Se establece entre metales y no metales. Por ejemplo, consideremos el sodio, metal, con un electrón de valencia, y el cloro, no metal, con 7 electrones de valencia. Para adquirir configuración electrónica de gas noble, el sodio le transfiere un electrón al cloro. De esta forma se producen iones, quedando con cargas opuestas. El sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. La interacción de estas cargas opuestas hace que se atraigan y se forme la unión. Enlace covalente. Se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Enlace covalente apolar. Se forma entre dos elementos de igual electronegatividad. Por ejemplo, cuando se forma la molécula de oxígeno, cada átomo de oxígeno aporta con 6 electrones de valencia. Para completar el octeto, estos átomos comparten dos pares de electrones. Esta compartición de electrones es exactamente igual y la densidad electrónica es simétrica. Enlace covalente polar. Se forma entre átomos de diferente electronegatividad. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno. En este caso, ambos átomos comparten un par de electrones, pero es el átomo más electronegativo, en este caso el cloro, el que atrae con mayor fuerza hacia su núcleo al par compartido. Por ello, se dice que un átomo queda con carga parcialmente negativa y otro con carga parcialmente positiva. Estudiantes, recuerden, el enlace iónico se forma transfiriendo uno o más electrones de un... Vamos a continuar acá con la guía, pero antes de avanzar un poquito, de los videos que hemos visto o de las presentaciones, hay 3 tipos de enlaces en química básica. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver.
¿Alguien que se acuerde? Si no, para que los apunten, ¿ok? Hay 3 tipos de enlaces básicos así en la... espérame, alguien me dice. ¿En dónde? En química. En química hay 3 tipos de enlaces básicos. Y ya los hemos visto mencionados los 3 en la guía. ¿No? A ver, apúntenle por El ahí. iónico, el covalente y el metálico. Ya los buscaste, ¿verdad, Mario? Pues aquí está mi Google, que no me deja. Exactamente, sí. Los 3 tipos de enlaces químicos son el iónico, el covalente y el metálico. ¿Para qué creen que sirve un enlace químico? Para juntar las partículas. Ajá, para formar, Los átomos. para unir átomos, pero ¿para qué creen que se necesitan unir átomos? Porque son cosas que se dan en la naturaleza, ¿eh? O sea, sí se puede hacer de forma, eh, ¿cómo se dicen? Sí se puede hacer de forma, eh, ay, se me fue la palabra. O sea, no natural, pues, pero estos enlaces se dan en la naturaleza. Pero ¿para qué creen que se necesitan unir los átomos? A ver, ¿en qué Ya dije mucho yo, ayúdenme. Ya Mario ya dio la respuesta. Algo referente a la materia. ¿Algo referente a la materia? Ajá, sí, por ahí va. ¿Más específico? A unir las materias. Apúntenlo, iónico, Covalente y metálico. Enlace químico iónico. covalente y metálico. Ok, estos Es enlaces, químico. Ay, perdón. no, digamos, Iónico, covalente y metálico. iónico, covalente y metálico, ok, son 3. Ok, sí, estos enlaces sirven para unir átomos, pero la intención es generar nuevas sustancias. Por ejemplo, ¿cómo está conformada el agua? ¿Sí? Ese está bien fácil porque hasta las plantas H2O. H2O. Ese es un 10. enlace covalente, ¿sí? Se unen 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, para eso son los enlaces químicos, para formar nuevos elementos. El de la sal también es común, pero ¿han escuchado cuál es el nombre químico de la sal? Sodio, ¿no? Cloruro de sodio o es NaSL, ¿sí? Que es cloruro de sodio. También es un enlace, pero este sería un enlace iónico, ¿ok? Y pues esos son los 3, ¿ok? Iónico, covalente y metálico. Apúntenlos porque posiblemente puede ser una pregunta de examen, ¿ok? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. Dice, ¿qué ley es directamente relacionada con el descubrimiento de Neptuno? Y aquí tenemos que es la ley de la gravitación. ¿Ok? Son... Hola, estimados estudiantes. Seguramente en varias ocasiones han escuchado hablar acerca de la fuerza de gravedad. Pero, ¿conocen su importancia en la formación de los planetas, estrellas y estructuras como el sistema solar y las galaxias? Para responder esta y otras interrogantes, veamos en qué consiste la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton y plantea que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Dicho de otra forma, dos cuerpos se atraen en virtud de sus masas. Analicemos el siguiente ejemplo. La Tierra y la Luna se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad entre ellas. Así, la Luna gira permanentemente alrededor de nuestro planeta. Pero la fuerza de gravedad también es responsable de la formación de estrellas y planetas. Veamos cómo ocurre este proceso.
En el espacio existen inmensas nubes de polvo y gas interestelar. Por diversos motivos, por ejemplo, la explosión de una supernova cercana, estas nubes pueden comenzar a rotar y a contraerse. Cuando esto sucede, las partículas de polvo se acercan entre sí, aumentando la fuerza de gravedad entre ellas. A medida que aumenta la densidad de la nube, se sigue incrementando la fuerza de atracción entre las partículas, lo que produce que la distancia entre ellas disminuya. Por esta razón, la nube rota cada vez más rápido y comienza a formarse un disco denominado disco de acreción, de donde puede generarse una protoestrella o un protoplaneta, que posteriormente dará origen a una estrella o un planeta, respectivamente. No obstante, la ley de gravitación universal también influye en las mareas, en otras palabras, en los cambios periódicos en la elevación del mar que resultan de la atracción gravitacional ejercida sobre la Tierra por la Luna, y en menor proporción por el Sol. Otras leyes fundamentales en el movimiento de los planetas son las 3 leyes de Kepler. Veamos cuáles son. Primera ley. Las órbitas de los planetas son elípticas, encontrándose el Sol en uno de los focos de la elipse. Segunda ley. Al recorrer la órbita, la línea imaginaria que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. De esta ley se puede deducir que al desplazarse en su órbita, un planeta se mueve con velocidad variable. Tercera ley. El cociente entre el cuadrado del periodo de revolución t de un planeta en torno al Sol y el cubo de la distancia media L, que lo separa de la estrella, es constante. Esto quiere decir que t cuadrado dividido L al cubo es igual a una constante. La tercera ley establece que mientras más alejado se encuentre un cuerpo respecto del Sol, mayor será su periodo de revolución en torno a este. Alumnos, esperamos que esta cápsula haya despertado su curiosidad para seguir explorando la física que hay a su alrededor. Hasta la próxima. Espérame. Ahora sí, ¿alguien se sabe Estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula. los planetas? Vale. ¿Cómo, profe? No se le entendió. ¿Alguien se sabe cómo están ordenados los planetas? El orden, ¿cómo se llaman? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Esa? Sí, esa. También la buscaste en Google. También la googleé, pues ¿qué creen? Aquí traigo el celular en la mano. Nomás esperando que el profe le pregunte algo y de volada lo googleo. Muy bien, Mario, esa es la actitud correcta. Pero en los exámenes me va mal. Pero no he reprobado ninguno, Mario. Puro 6. Puro 6. ¿Eso qué? Por lo menos los pasamos, Mario. Ok, correcto. Fíjense, hay... No, aquí dice, ¿qué ley está directamente relacionada con el descubrimiento de Neptuno? Y ahí como tal, en el video no se alcanza, o más bien no se da a entender exactamente cómo es que esta ley, la ley gravitacional, ¿sí va? Sí. La ley gravitacional está ligada con el descubrimiento de Neptuno. Neptuno sería el último planeta, ¿no? El noveno. Sería Plutón? Sería el octavo planeta. El noveno era Plutón, pero acuérdense que ya no está... es planetoide. Ajá, ya no está considerado como un ¿no? Entonces, Neptuno, vamos a ponerle aquí una N, y antes de Neptuno está Urano. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver la ley gravitacional con el descubrimiento de Neptuno? Bueno, tiene que ver en que a Neptuno ya se le había observado, ¿sí? Ya se sabía que existía este planeta, pero Urano ya se conocía su existencia.
pero lo que no se entendía era por qué Urano no se comportaba igual que otros planetas. ¿Sí? O sea, a veces en su movimiento iba atrasado, a veces parecía que se adelantaba y su movimiento no era, bueno, a la simple percepción no era normal. Entonces, eh, se utilizó la fórmula de la ley gravitacional, que es fuerza de atracción es igual a G. Esta G no la vayan a confundir con la de la gravedad en la Tierra, ¿sí? Esa es una G minúscula, que vale 9.81, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Esta G mayúscula es la gravedad universal, ¿sí? Es la constante gravitacional universal. O sea, que esa quiere decir que es igual en el Sol, en la Tierra, en Mercurio, en Urano, en Neptuno, en cualquier otro lugar, ¿sí? Menos en Entonces, la Tierra. no, es gravitación, es universal, en todo el universo, ¿ok? Esta es la constante gravitacional y esta es la constante de gravedad en la Tierra, y es la que varía dependiendo del planeta. Pero la que es la G mayúscula es una constante gravitacional. Y dice, la fuerza, la F, que es fuerza gravitacional, es igual a la constante gravitacional por la masa del primer objeto multiplicada por la masa del segundo objeto entre el radio del objeto que estamos analizando. ¿Okay? Entonces, no se había visualizado la existencia de Neptuno, ¿sí? Pero Urano se movía de una forma extraña. ¿Ok? Entonces, Urano se movía de una forma extraña y entonces se dio, bueno, más bien los que lo estudiaron, pues entendieron que debía de haber un objeto o una masa o otro cuerpo celeste que estuviera ejerciendo gravedad o una fuerza de atracción sobre Urano para que su comportamiento no fuera como el de los demás planetas. Entonces, antes de que se pudiera observar a Neptuno, antes de que se pudiera comprobar la existencia observándolo mediante algún telescopio o algún instrumento de observación, se descubrió que había un planeta ahí y se calculó su masa, se calculó su radio, porque en esta fórmula tenemos todas esas variables. La masa del objeto 1, la masa del objeto 2, entonces podemos despejarla. No nos vamos a meter todavía en eso de despejes porque de eso lo vamos a empezar a ver hasta matemáticas, ¿no? Pero con esta fórmula, despejando alguna de las variables, se pudo encontrar la masa de Neptuno y se pudo descubrir que ahí debía de haber estado. No sé exactamente cuánto tiempo pasó para que se le pudiera observar con algún instrumento para visualizarlo, pero mediante esta fórmula, que esta fórmula, esta completa es la fórmula de la ley gravitacional, ¿ok? También apúntenlo por ahí porque pudiese ser eh, pudiese ser una pregunta de examen, ¿ok? Es la fórmula de la ley gravitacional es F es igual a G mayúscula, ¿ok? Por M1 por M2 entre radio al cuadrado, ¿ok? Entonces, la F es fuerza gravitacional, ¿ok? Voy a poner así. La M1 y la M2 es la masa. Acuérdense, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿ok? La G es la constante gravitacional, ¿ok? Y ¿cuál me falta? Ah, ok. Y la R. La R, pero no, les dije radio, ¿verdad? No. La R es la distancia. Es la distancia entre los ¿No es el centros. radio?
No, no. Es la distancia entre los centros de dos objetos, ¿ok? De dos objetos. Entonces, si se estaba calculando la fuerza de atracción entre Urano y Neptuno, que Neptuno todavía no se visualizaba, la distancia, la R es la distancia que hay entre el centro de Urano y el centro de Neptuno. Entonces, esta es R, ¿ok? La masa 1, pues es la masa de Urano y la masa 2 es la masa de Neptuno. Y pues la G es la constante gravitacional, ¿ok? Entonces, apúntenlo Eso por ahí. lo vamos a mirar más adelante, en algún examen. En el de este módulo. En el de este módulo, ¿ok? En el de este módulo. Sí, pues es lo que estamos viendo ahorita. Pero la fórmula y desarrollarlo y todo eso, ¿no? Ah, ok. Más adelante cuando entremos de lleno a las de física. Ahorita, por lo que veo en las guías, casi todo es teoría, ¿sí? Pero, ok. sí es importante que identifiquen la fórmula porque estamos hablando, aquí en las preguntas viene ley gravitacional. Entonces, sí deben de relacionarlo con la fórmula que es, no vienen ejercicios como tal en los que hayamos que hacer un cálculo. Entonces, casi todo es teoría, ¿sí? Pero sí es importante que sepan a qué corresponde cada una de las letras. Y, por ejemplo, si pudiese venir a lo mejor ¿cuánto vale la constante gravitacional? Es 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Ok? Entonces, todo esto viene de forma teórica, no nos pide que, ni en esta ni en la otra guía nos pide que hagamos un ejercicio como tal, pero sí vienen módulos más adelante, creo que es el 8 y el 19, que son de física. Entonces, ahí sí vamos a tener que hacer operaciones, ¿ok? Pero todavía nos falta el mes que sigue, que van a ver el que no tiene nada de matemáticas, y ya para el que sigue, ya es cuando todos los meses empezamos a ver algo de matemáticas, ¿ok? Profe, ¿era 10 o era 16? ¿Por 16? 10. Es 10. Siempre es sí, notación científica, ahí se me fue. Notación científica siempre es por 10. ¿Ok? Ok. 10 a la onceava. 10 a la menos 11. ¿No? O menos A 11. la menos. Menos. Bueno, listo. Gracias. Okay. Nada. Sí, ese signo negativo o positivo es la diferencia entre un número muy, muy, muy chico o un número muy, muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, Perfecto. vamos a borrar aquí. Dice, pregunta 7, dice, ay, perdón. ¿Cómo se llama el sistema que está representado por la piel, que cubre todo el cuerpo, sus órganos y accesorios? Es la 1. Tegumentario. Sistema tegumentario. Y lo conforma la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Saben ustedes cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? La piel. La piel. Exactamente. Vamos con la 8. Dice, elementos determinantes para el desarrollo y crecimiento de la vegetación en cualquier lugar de la Tierra. Radiación solar, presión atmosférica, brillo solar, temperatura, viento y lluvia. La lluvia y la temperatura. Temperatura y la lluvia. Exactamente. Respuesta. Muy, muy bien. Y dice, elemento radioactivo más usado de los fósiles del cenoico. Y aquí la respuesta 1, carbono 14. La 9. La 9. Carbono.
En la 8 la respuesta era la D. Sí, era D. Gracias. Temperatura y ¿saben, habían escuchado lo de la prueba de carbono 14? ¿Saben para qué sirve? Lo usan los Sí, forenses, ¿no? para Para descubrir saber. cuántos años tiene alguna pieza arqueológica o lo que Ajá, sí. encuentren. Sí, para descubrir qué tanto tiene de existencia lo que sea que hayan encontrado. Vamos por la que sí dice, analiza, analízalo de la forma de las órbitas de los orbitales atómicos. Y aquí tenemos que es S, va con la 4, se tiene forma esférica y su extensión depende del número cuántico principal. P, orbitales P, va con la 1. Son tres orbitales, cada uno formado por dos lóbulos que coinciden con el número atómico. Y el D va con el 3, que son 5 orbitales de fórmula lobular. ¿Ok? No sé, ¿ustedes lo tienen como incisos? No, es igual, así lo tenemos que apuntar, profe. Entonces apúntele S4, P1 y D3. 11. Descripción de los pasos del método científico. Creo que esta pregunta ya venía en la guía pasada, ¿no? Dice, cuestionar. Ese va con la A. Dice, observar algo que capture nuestra atención y cuestione y las cuestiones necesarias para buscar una respuesta. ¿Se acuerdan de lo que vimos en las guías pasadas? ¿Qué les dije que era el método científico? A ver, ¿alguien recuerda? Es la forma de comprobar una teoría. Es la forma de comprar una teoría. ¿Ok? ¿Qué más? Había que observar, Hay que observar. hacer hipótesis, Ujú. prueba y comprueba, analizar el resultado y conclusiones. Ok, muy 10, bien. María, 10. Muy bien, sí. Hay que, primero, aquí dice cuestionar, pero pues, o cuestionar, observar, analizar, ¿no? Algún problema en la sociedad, en el ambiente, en la naturaleza, etc. Y lo que sigue ahí es generar una hipótesis. Una hipótesis es la suposición de la respuesta a ese problema que estamos observando, ¿ok? Después, dice prueba y comprueba. Ese va con el E. Dice, se compone de la experimentación, construcción de modelos y observación metódica. Acuérdense que para poder comprobar algo mediante el método científico, necesitamos, ya que una vez generamos nuestra hipótesis, la respuesta posible a cómo solucionarlo, necesitamos crear un modelo, un experimento que apruebe que eso es verdadero y entre más, bueno, un experimento se tiene que repetir muchas veces para poder comprobar que es real nuestra respuesta o que no es verdadera. ¿Sí? 4. Conclusiones. Sí. Posterior al análisis de los resultados, requiere de actitud crítica para no forzar o sesgar la información. Y por último, el 5 dice análisis del resultado, obtener conjeturas a partir de la revisión exhaustiva de la investigación. ¿Okay? 1A, 2B, 3C, 4C, 5D. Y sí. ¿Dónde está? Sí, cuando afirmas, perdón, que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno para formar agua, ¿qué tipo de cambio ocurre y cómo se le llama? Es un, es un tipo de cambio químico y se le ¿okay? Se relaciona los siguientes conceptos. Cetona.
Es un compuesto que se forma cuando se oxida un alcohol secundario. Al, aldehído. Aldehído. Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer al grupo funcional CHO. Amino. Son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco. Y el éter se considera derivados del agua donde los hidrógenos han sido sustituidos por radicales libres. Queda 1B, 2C, 3D, 4A. Dice 1B, 2C, 3D, 4A. ¿Sí? 2C, 3D y 4A. Ok, gracias. Dice, a ver, esta pregunta 14 venía en la anterior. Dice, es un compuesto que se forma cuando se oxida un alcohol secundario. A ver, revisen la pregunta anterior, la 13. La acetona. Acetona. Muy bien. Acetona. Dice, pregunta 15. Dice, escala sísmica que sirve para evaluar los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. ¿De cuál se trata? ¿El Richter? Richter. Muy bien. No. El Mercalli. Modificado, dice aquí. A ver, espera. Allá en el cuadrito amarillo dice, maestro. Sí, pero a ver, es que para evaluar terremotos a través de los efectos. Ok, miren, ya. Es que aquí dice la pregunta. Dice, sí sirve para evaluar los terremotos, pero por los efectos y daños causados. ¿Ok? Y el Richter solamente se mide la energía el- liberada por el movimiento telúrico. Ajá, como dicen, en la escala de Richter fue de 7.1, de 7.2. Ajá, nomás se mide la energía liberada. Y nada más fue la energía que liberó. Y el otro mide los daños, ¿no? La escala Mercalli mide qué tanto dañó a la población humana o a las estructuras humanas que están en el área donde fue el epicentro, donde se sintió el temblor. ¿Sí? ¿Le tocó el terremoto de aquí, profe? Sí, ¿cuántos años crees que tengo? No, digo yo, para preguntarle, ¿por dónde estaba? En mi casa. Estaba es día de Pascua, ¿no? Obvio, pero... Sí, fue día de Pascua, estábamos en mi casa. Sí, ¿No se sí, asustó? no, la verdad no me dan miedo los terremotos. Sí, soy claustrofóbico, como si cuando salen esas historias de que quedaron atrapados abajo de una estructura, de una pared por días. Me da ansiedad nada más de leerlo, de escucharlo, pero aún así cuando tiembla no me genera estrés. Entonces, bueno, aquí dice, la escala Mercalli de imperceptible, muy leve, moderado, poco fuerte, muy fuerte, destructivo, muy destructivo, desastroso, muy desastroso y catastrófico. ¿Qué habrá sido el terremoto de aquí? Entre muy fuerte y destructivo, me imagino, ¿no? Entre muy fuerte y destructivo. Sí. Lo único bueno fue que no había clases ese día y que hubo poco tráfico. Pero Sí. si hubiera habido escuelas a ese horario, no, hombre, hubiera sido un caos. Sí, fue lo bueno, ¿no? Que el día justo en el que cayó. Cayó en un día sí, que no había mucho tráfico. La gente y las familias estaban unidas, por eso tal vez no fue tan grave. ¿Hay alguien que no le haya tocado el terremoto, que no estuviese viviendo en Mexicali en ese tiempo? Todos vivían aquí en Mexicali, ¿sí? No, yo no, profe. No. Pero ella es chilanga, le han tocado más. Bueno, pero sí, hay que te han tocado terremotos más fuertes, me imagino, ¿no?
Pues la réplica del de 19 de septiembre. Iba Sí, llegando a mi y domicilio y se luego sintió. por las estructuras, pues se sintió mucho más feo, ¿no? Bueno, vamos con la 16, dice. ¿A quién le ha tocado temblores en Skyward? Han sido muy leves. No, Ajá, no nos en el sacan. almacén se han sentido feo. En Skyward no se Pero de sienten todos porque modos no nos sacan. Nos tocó uno en el comedor comiendo y así como que todos nomás nos quedamos mirando. Ah, sigue comiendo. Sí, no se evacúan, eso es lo raro, fíjese. no se sienten en Skyward porque tienen un sistema antitemblores, no se sienten tanto ahí. Ya lo normalizamos un poco, ¿no? Habían dicho que en la planta nueva, ¿no? Uy, ¿cómo no? ¿Sí? Güey, tengo videos de cómo se mueven las estructuras cuando está Ya temblando. estuvo maestro Osorio con el 16. Oigan, pero a ver, eso de cómo se mueven las estructuras es por el tipo de cimientos que tiene. Están diseñados para que la estructura se mueva junto con el temblor. Es por eso que se mueven así. Porque si no se movieran, sería peor. ¿Sí? Cuando una estructura se mueve junto con el temblor, es porque así está diseñado para que se mueva. Vamos con la 16. El tipo de alcohol. Nomás no pregunten cuando llueve. El tipo de alcohol que se forma cuando el grupo oxidilo se encuentra unido a un carbón terciario se llama. Aquí tenemos la respuesta 1, ternario. 17 dice, postulados atómicos y científicos, y sus científicos, perdón. Rutherford postuló que la masa del átomo está concentrada en un núcleo pequeño situado en el centro del diámetro del núcleo y es 10 veces del átomo. ¿Okay? Thomson postuló que el átomo era una esfera de electrificación positiva con la que se encontraban incrustados electrones. Y Dalton postuló que los elementos están formados por partículas muy pequeñas, separadas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. ¿Okay? 1C, 2A, 3B. 18 y se relaciona según su postulado de Copérnico o de Newton. Y miren, Newton postuló, fue quien determinó los principios fundamentales de la mecánica celeste que habían sido entrevistos por Galileo y Kepler. Y Copérnico estudió concienzudamente la Luna y afirmó que orbitaba alrededor de la Tierra a una distancia de 60 veces el radio terrestre y llegó a la conclusión que la Tierra era un planeta. ¿Okay? Entonces, si esta es la Tierra, el radio es la distancia. Si esta es la Tierra, el radio es la distancia que hay del centro pues al suelo, ¿no? Entonces, la Luna, aquí está el radio, la Luna está a una distancia de 60 veces el radio. ¿Ok? O sea que si recorriéramos 60 veces del centro a la superficie de la Tierra, pues sería lo mismo que la distancia que habría a la Luna. ¿Ok? Sigue. Dice tipos de enlaces covalentes. Está el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. El agua, el H2O, es un enlace simple. Se comparte 2 electrones. El CO2 es un enlace que comparte 4 electrones y el nitrógeno es un enlace que comparte 6 electrones. Dice aquí, la característica que se debe cumplir en los átomos para que se pueda realizar un enlace covalente puro es debe tener igual electronegatividad. ¿Okay? Creo que todas esas respuestas no las tienen como inciso ustedes, ¿verdad? Hay que irlas escribir. Si viene la respuesta, profe, ahí nomás. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, entonces ahí, márquenla o algo para que la recuerden. Nomás la subrayé. Generación espontánea. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el cuadrito este? Generación espontánea.
Yo, profe. ¿Ok? La teoría de la generación espontánea, también conocida como autogénesis, es una antigua teoría biológica que sostenía que podía surgir vida compleja animal y vegetal de forma espontánea a partir de la primera inerte, de la materia inerte, perdón. ¿Ok? Acuérdense que esta teoría de la generación espontánea se desestimó, ¿sí? O sea, se rechazó, hoy sabemos que es falsa. Dice, todo ser vivo proviene de materia inerte y puede surgir de forma repentina. Es lo que dice... por lo de las moscas. Ajá, por lo de las moscas. Es lo que dice la teoría de la generación espontánea, pero no es real, ¿ok? O sea, la estudiamos como una teoría que en algún momento se propuso, se postuló, pero tiene mucho que se desestimó, ¿sí? Lo de que los gusanos salían solos de la carne podrida, eh, pues eso no era porque salieran solos nada más. Lo que pasaba es que llegaban las moscas, dejaban las larvas y, perdón, dejaban los huevecillos y pues a partir de ahí se empezaban a generar las moscas, ¿no? Y esta teoría está desestimada, pero es eso, ¿no? Cuando habla de generación espontánea, se refiere a que un ser vivo puede surgir de forma repentina en algún lugar. Vamos con la 21. Dice, cuando un objeto cae al suelo, ¿quién ejerce la fuerza de atracción gravitacional? Ambos, el objeto y la Tierra. Mm. 22. Dice, ¿qué explica la síntesis newtoniana? Dice, es la interacción del Sol con los planetas desde la perspectiva de un sistema heliocéntrico. Ujú. 23 dice, ¿cuál es la era geológica que se formaron las cadenas montañosas en Norteamérica debido a la intensidad activa volcánica de la región? Y aquí es la 1, es la arcaica. ¿Ok? Arcaica. La arcaica. Ajá. Siguiente dice, las características representativas de los reinos. ¿A qué se refiere con los reinos? Los Stark, los Targaryen, ¿no son esos reinos? No. ¿No es Juego de Tronos? Reino animal, reino vegetal o reino... Ok. Sí, son los reinos que existen en la naturaleza. Pues sí. El reino Monera, organismos unicelulares procariotas carecen de membrana nuclear. ¿Sí? ¿Saben cuál es el reino Fungi? ¿El de los hongos? El de los hongos, ajá, muy bien. Dice, el reino dice, los hongos crecen de clorofila porque son heterótrofos, ¿ok? Pero cuando dice fungi se refiere a los hongos. Después sería el protista. ¿Lo habían escuchado ese? No. Todos los organismos son eucariotes, sus células tienen un núcleo definido. El protista dice células unicelulares o pluricelulares simples. Por ejemplo, las algas están en el reino protista. ¿Ok? Y por último, el plantae. Dice, organismos pluricelulares eucariotas, casi todos poseen tejidos. Aquí se refiere a las plantas. ¿Ok? Árboles, flores, pasto. Todas las plantas están en el reino plantae. Entonces, por ahí, por decir, los hongos los encontramos en la naturaleza, pero no son parte del mismo reino que las plantas que normalmente, como flores, árboles, etcétera, ¿no? Es 1A, 2C. ¿Qué pasó? 1A, 2C, 3B y 4D. ¿Ok? Y
Dice, los periodos de las eras geológicas. Válgame Dios. Cenozoica va con Mioceno, Paleoceno y Plioceno. La 1 es B, 1B, C y E. ajá, 1B, 1C y 1E. ¿Ok? La 2 Mesozoica va con Cretáceo, 2A. Nada más. Triásico, 2A, 2G. Y la 3, la Paleozoica, va con Pérmico, Silúrico, que es D y F. Y nos queda 1BE, 2AG y 3DF. ¿Ok? Ok. Y la 26 dice funciones específicas de las proteínas. Globulina va con la B, plasma sanguíneo. Colágeno va con la A, estructura del tejido conjuntivo. Y elastina va con la C, de estructura de los tendones. Uno B, 2A, 3C. ¿Ok? Ok. Y pregunta 28 y última. Dice. 27. Perdón, 27, es que es la diapositiva 28. Se me fue. Hay un curioso experimento llevado a cabo por Jean-Baptiste Van Helmont en el siglo XVII, descrito de esta manera. Y aquí la respuesta: 4 generación espontánea. Es el de la carne y las moscas. Que si se acuerdan, venían en las primeras guías, creo, esta pregunta. Sí. Entonces aquí, Sí. Jean-Baptiste Van Helmont es el que postuló la teoría de la generación espontánea. Se descartó, pero pues aún así se estudia, ¿no? Y listo, con eso terminamos la guía número 5.